En este video aprenderemos cómo determinar nuevamente el ángulo de referencia. El problema dice así: calcule el ángulo de referencia para t igual a menos 2 pi tercios. Recuerde que cuando nos hablan de t, nos están hablando simplemente de un ángulo dado en radianes, y para θ igual a menos 130 grados. Simplemente un ángulo dado en grados. En este caso, si notan, a diferencia de los otros ejemplos, vamos a calcular el ángulo de referencia para un ángulo negativo. De hecho, para dos ángulos negativos. ¿Listo? Entonces, solución. Y vamos con el primero. Vamos con el primero. T igual a menos 2 pi tercios. En este video voy a repasar tres métodos distintos. Uno, analizar a partir de la gráfica, de graficar este ángulo en posición normal. Dos, a partir del mismo análisis, pero incluyendo una operación aritmética. Y tres, usando las fórmulas que vimos en el primer video de ángulos de referencia. ¿Ok? Entonces, lo primero que necesitamos hacer es dibujar un plano. ¿Ok? En este caso particular, nos están pidiendo dibujar menos 2 pi tercios. ¿Ok? Entonces vamos a dibujarlo en posición normal. Ubicamos nuestro vértice en el origen, nuestro lado inicial sobre el eje X, y vamos a dibujar el ángulo en posición normal. Note que me están diciendo que a cada pi yo lo voy a dividir en tres partes. ¿Cómo es eso? ¿Por qué me están diciendo eso? Porque esto es una fracción. Y sabemos que las fracciones simplemente son partes. Pero ¿quién es la parte que vamos a dividir? Como nos están hablando de pi, nosotros sabemos, y voy a hacer otro pequeño dibujo por acá, nosotros sabemos que en una circunferencia, ¿sí? Así dibujado en el plano, la mitad de la circunferencia, esta que yo estoy dibujando aquí, vale pi. ¿Ok? Y la otra mitad, la que está por acá abajo, también vale pi. Entonces lo que me están diciendo es, para usted dibujarlo esto de una manera que le quede bastante precisa, y voy a colocar un video en la parte derecha, una sugerencia de video para que recuerden o repasen cómo dibujar ángulos en posición normal. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es mirar, bueno, lo que me están pidiendo es que yo divida pi, este espacio que tengo aquí, que yo divida pi en tres partes. ¿Ok? Entonces lo que necesitamos es dividir la parte superior en tres partes y la parte inferior en tres partes, porque cada uno de estos pedazos, el cuadrante 1 y 2 vale pi, lo que queda en el cuadrante 3 y 4 también vale pi. Entonces cada pedazo me va a tocar dividirlo en tres. Para no confundirnos, si yo trato de dividirlo así como está, entonces yo puedo decir, bueno, yo voy a dividir aquí, este es un pedazo, y voy a dividir acá, y este es otro pedazo, y este es otro pedazo. Es decir, tengo tres pedazos. Listo, así está bien dividido. Pero la realidad es que muchos estudiantes se equivocan al contar cada una de las divisiones, incluyendo la del eje, como un pedazo. Entonces tienen 1, 2 y 3. Y es muy común que se equivoquen al tratar de graficar. Mi consejo es el siguiente. Vamos a borrar una parte del eje. ¿Ok? No todo, porque no nos interesa creer que o asumir que no tenemos un eje Y. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer es dividir la parte superior en tres, como nos lo sugirió el problema, porque aquí nos dice pi tercios, y la parte inferior en 3. Entonces, más o menos iguales, ¿no? 1, 2, 3 y 1, 2, 3. De esa forma, cada pi quedó dividido en tres partes. Ahora, lo que necesitamos hacer es observar todo el problema. Me dicen, el ángulo es negativo. Si los ángulos son negativos, recuerde que el ángulo va a ir a favor de las manecillas del reloj. Y me están diciendo no solamente que es negativo, sino que yo voy a tomar dos pedazos o dos pedazos de esos cada pi tercios. Entonces, 1 y 2. Entonces, mi ángulo de menos 2 pi tercios, este ángulo que se define aquí, queda así ubicado. Ahora, el análisis del que yo estoy hablando es la distancia del lado terminal al eje X, la más corta, es este pedacito que está aquí. ¿Ok? Como es una distancia, y tal vez usted no se lo ha preguntado hasta este momento que estamos trabajando en ángulos negativos, como es una distancia, es un número positivo. ¿Ok? Entonces, mi ángulo de referencia va a ser igual a ¿qué? Si yo sé que cada uno de estos pedazos vale pi tercios, porque así lo construí, cada pedacito de estos vale pi tercios. ¿Ok? Entonces, lo que va a suceder es que si yo aquí tengo 2 pi tercios, este que tengo aquí es un pi tercio. ¿Sí? O un tercio de pi. Por lo tanto, el ángulo de referencia será a pi
tercios. ¿Okay? Vamos a hacer el segundo método. El segundo método involucra el mismo dibujo. Sin embargo, a pesar que involucra el mismo dibujo, le vamos a incluir una operación, porque hay personas que de pronto simplemente no logran ver lo que sucede gráficamente. Entonces el análisis es el siguiente. Sabemos que de aquí hasta aquí hay un total de pi, porque estamos hablando en radianes. ¿Ok? Entonces ahí hay un total de pi. ¿Cómo puedo yo hallar este pedazo que está aquí? Pues si le resto el ángulo que me dieron, voy a obtener este pedazo que tengo aquí. Entonces sé que tenemos pi, como estamos hablando de una distancia, entonces sabemos que el resultado es positivo. Entonces no tenemos necesidad de pronto de incluir estos signos que tenemos por acá. ¿Ok? Simplemente el análisis de los valores. Entonces tenemos pi y le restamos el ángulo. ¿Ok? Entonces menos 2 pi tercios. Amplificamos, como el MCM es 3, entonces por 3 acá abajo, por 3 acá arriba, y así nos queda homogéneo. Entonces de esta forma tenemos 3 pi tercios menos 2 pi tercios, y acá abajo tendremos 3 pi menos 2 pi sobre 3, que es igual a pi tercios. Eso quiere decir que el ángulo de referencia es pi tercios. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Ese es el proceso. Básicamente se basa en utilizar la imagen, pero hacer un pequeño análisis para hacer las operaciones. Recuerde que este número siempre tiene que ser positivo porque es una distancia. Ahora, la tercera parte es haciéndolo por las fórmulas. Sabemos que el ángulo quedó en el tercer cuadrante. Sin embargo, la fórmula que nos dieron es para ángulos positivos. Entonces lo que yo puedo hacer es hallar un ángulo coterminal, ¿sí? Es decir, que va a tener la misma ubicación y luego aplicarle la fórmula. ¿Listo? ¿Cómo hallamos ángulos coterminales? Para hallar ángulos coterminales simplemente tomamos, y en este caso lo necesitamos positivo, vamos a tomar el ángulo que nos han dado y le vamos a sumar una vuelta completa. ¿Por qué una vuelta completa? Porque básicamente lo que queremos que suceda es que esto que tengo aquí se me devuelva y quede exactamente ahí. De eso se tratan los ángulos coterminales. Y nuevamente voy a sugerir un video en la parte superior derecha para que lo repasen en caso de que no lo recuerden. Un ángulo coterminal es un ángulo que tiene la misma posición, básicamente, ¿ok? Pero diferente medida. Entonces, dado que ya estamos hallando un ángulo coterminal, entonces completamos, multiplicamos por 3, tenemos entonces igual a menos 2 pi tercios, porque estamos amplificando para tener fracciones homogéneas. 2 por 3, 6 pi, 1 por 3, 3, es homogéneo, va a ser igual a menos 2 pi más 6 pi sobre 3. Ahora menos 2 pi más 6 pi es 4 pi tercios. ¿Necesitaba usted hacer este proceso? No. Usted también había podido hacerlo en forma analítica. Ubique un ángulo en posición normal aquí usando la gráfica. Y dice, ok, ¿cuántos tercios de pi tengo? Tengo 1, 2, 3 y 4 tercios de pi. Ese es un ángulo coterminal porque tanto el lado terminal como el lado inicial quedan en la misma posición, pero su medida es diferente. Ok, entonces no había necesitado hacer ese proceso aritmético. Sin embargo, ya lo hicimos. Ahora, si queda en el tercer cuadrante, sabemos que la fórmula nos dice cuando nos queda en el tercer cuadrante, tome el ángulo, ¿ok? Y résteselo a pi. Entonces el ángulo es 4 pi tercios y se lo vamos a restar a pi, ¿ok? Nuevamente tenemos que amplificar, entonces agregamos un 1, multiplicamos por 3 por el MCM, ¿cierto? Y esto va a ser igual entonces a 4 pi tercios. Vamos a subir un poquito el papel a la pantalla. 4 pi tercios menos 3 pi. 1 por 3, 3. Y simplemente hacemos la operación. 4 pi menos 3 pi es pi tercios. Y note que de las tres formas hemos llegado a la misma respuesta. ¿Qué pasa con la tercera manera? Que involucra ángulos coterminales, ¿sí? Y muchos de ustedes usualmente se les dificulta manejar ángulos coterminales por aquello de sumar y restar vueltas. Ahora, ¿qué les recomiendo yo? Repáselo, aprenda los tres métodos. Aprenda los tres métodos. ¿Por qué? Porque esto le da una idea de cómo funcionan los ángulos, esto le da una idea de cómo puede incluir operaciones, un análisis adicional para hallar la respuesta o verificarla, y este le da la respuesta a partir de un análisis muy sencillo. Entonces vamos con el segundo video, ya no vamos a hacer tantas explicaciones y vamos a hacerlo directamente. Entonces θ va a ser igual a menos 130 grados.
¿sí? Entonces θ va a ser igual a menos 130 grados. Vamos a hacerlo de las tres formas. Entonces la primera forma, vamos a dibujar un plano cartesiano y vamos a dibujar el ángulo en posición normal. Entonces nuestro lado inicial está sobre el eje X y nuestro lado terminal va a salir en favor de las manecillas del reloj porque es negativo. Entonces hasta aquí en 90 grados, hasta aquí 180, por lo tanto nuestro ángulo quedará aproximadamente por ahí. ¿Listo? Este ángulo será aproximadamente menos 130 grados. Entonces el análisis que yo tengo que hacer es el mismo, ¿sí? La distancia es esta que tenemos aquí, ¿ok? Como es positiva, yo digo que si estoy en 130, ¿cuánto me hace falta para llegar a 180? Pues 50, ¿correcto? Por lo tanto, el ángulo de referencia es 50 grados positivo porque las distancias son positivas. ¿Ok? 2. El mismo proceso, pero con la operación aritmética. Sabemos entonces que de aquí a aquí, haciendo el análisis, es 180 grados, ¿okay? La mitad de una circunferencia. Entonces tendremos que nuestro ángulo de referencia será igual a 180, que es el todo recorrido, y le quitamos el pedazo que nos dieron para saber lo que nos falta. Entonces menos 130 grados, que va a ser igual a 50 grados. ¿Sí? Y el tercer método, hallar un ángulo coterminal, ¿okay? Un ángulo que tenga la misma posición pero diferente medida. La forma más fácil de hacerlo es que le sumemos una vuelta positiva en grados de 360 grados, y esto va a ser igual a 230 grados. Es decir, el ángulo que queda aquí mide 230 grados. Y como queda en el tercer cuadrante, la fórmula nos dice que como queda en el tercer cuadrante, el ángulo de referencia será el ángulo dado menos 180 grados. Entonces será 230 grados menos 180. Tendremos que θ barra, o el ángulo de referencia, será igual a 50 grados. Muchachos, entonces de esta manera, así de simple, podemos hallar de tres formas distintas la misma información. ¿Cuál es la más fácil? A mí me encanta esta forma, la primera, ¿sí? Sin embargo, es importante que ustedes aprendan todas las formas para tener muchos métodos para verificarlo. Listo, entonces de esta forma acabamos de estudiar el tema de ángulos de referencia, que nos va a permitir evaluar funciones trigonométricas para cualquier ángulo. Espero que este video haya sido de provecho.